Radio Infinito 1316 te presenta La Entrevista. Personajes que se destacan en el quehacer político, social, salud, educativo, con un mensaje cara a cara, buscando la verdad para esta sociedad y construyendo una credibilidad ascendente. Que tu opinión se enriquezca. Esta es La Entrevista. Teléfono 275-9041. Chat en vivo. Infinito. Radio Stream 321.com. Plasmándolo en tus oídos. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Entrevista, programa especial de Radio Infinito 1316. Les damos la cordial bienvenida para que nos sigan y nos sintonicen a través de nuestros sitios oficiales www.radioinfinito1316.com, infinito1316.blogspot.com, infinito1316.radiostream321.com. Les damos la cordial bienvenida también para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina 275-9041. Pueden enviar también mensajes de texto a través del 444-275-9041. En esta tarde tenemos aquí en la cabina de Radio Infinito 1316 a un invitado. Lo voy a presentar al licenciado Enrique Malacara. Pues ahora sí que uno de los personajes importantes a nivel local, a nivel estatal, ya que es pues prácticamente el delegado del Instituto de Enlaces Migratorios aquí en el estado, IMEI por siglas. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Enrique. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí luego existe la confusión de entre delegados que son del gobierno federal o representantes, y nosotros somos una instancia del gobierno del estado, el Instituto de Migración y Enlace Internacional del gobierno del estado de San Luis Potosí, y el cargo es director general. Y con el gusto de estar hoy aquí con ustedes en un tema, desde luego, que es muy importante en este nuevo escenario que está viviendo el país, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la invitación. Enrique, pues bueno, pues ahora sí que un tema, un fenómeno de dimensiones bastante globales, como tú lo mencionas, que ha afectado profundamente a países de América del Norte, y la región pues considerada como el principal corredor migratorio a nivel pues principal, que es esta parte de México y Sudamérica, lo que es Centroamérica. Realmente ha sido un aumento de los controles fronterizos, bueno, que lo hemos visto a nivel pues algunos meses atrás con esta determinación del gobierno de los Estados Unidos, pues bueno, de hacer ciertas nuevas políticas con México. A nivel estado, ¿cómo está desarrollándose todo esto, Enrique? A ver, es muy importante lo que tú bien señalas. Hoy la ubicación de México prácticamente con este vínculo fronterizo con los Estados Unidos, pues bueno, es definitivamente una de las fronteras o uno de los países que más movilidad migratoria tiene. Te voy a platicar muy rápido y a todo tu amplio auditorio. Estas oficinas estatales de atención a migrantes, desde su origen, para entender un poquito el contexto de cómo y por qué fueron creadas estas oficinas de los estados y cómo nos hemos ido transformando, ¿no? Debido a la situación migratoria, debido a los cambios migratorios que ha sufrido nuestro país, el fenómeno migratorio. Y estas oficinas muy rápidamente fueron creadas hace 25, 30 años con la finalidad de atender a nuestras diásporas estatales en el exterior, principalmente en Estados Unidos. El gobierno de Guanajuato implementó la Oficina de Atención a Migrantes Guanajuatenses en el Exterior. El gobierno de San Luis Potosí hizo lo propio, implementó una oficina el Instituto de Atención a Migrantes del gobierno del estado para atender a nuestros potosinos que viven
y que también se enferman y fallecen y necesitan servicios en Estados Unidos. Hoy nosotros tenemos una concentración muy importante, tenemos una cantidad de potosinos de primera y segunda generación de cerca de 750 mil potosinos que radican en Estados Unidos. ¿Dónde radican principalmente? Pues en el estado de Texas hay una gran concentración de cerca de el 65-68% de potosinos, porque pues, es nuestro corredor natural, el ir a Nuevo León y luego Tamaulipas, y ahí se encuentra el estado de Texas. Desde Laredo empezamos a ver potosinos y luego por San Antonio hay una gran concentración. Somos la segunda minoría de mexicanos en Houston, en Dallas también tenemos una presencia muy importante, y por eso los gobiernos estatales diseñan y crean estas oficinas para atender a nuestros connacionales en el exterior, porque también la red consular, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hace un trabajo magnífico de atención a nuestros connacionales, pero la realidad es que está rebasada, y eso que los 50 consulados dan una atención, dan cerca de 5,000 atenciones todos los días, pero aún así es insuficiente. Entonces, estas oficinas en aquellos tiempos se crean para eso, para atender a nuestras diásporas que estaban fuera de nuestros estados, de nuestro país, donde principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué te digo que el fenómeno migratorio ha cambiado? Porque ahora ya las entidades federativas como San Luis Potosí, como zona Bajío, ¿verdad?, Querétaro, Guanajuato, ya dejamos de ser estados y seguimos siendo estados expulsores, de tránsito, desde luego, de retorno, porque también es una parte muy importante de la migración. Hoy tenemos una cantidad muy importante de potosinos y de potosinas que son deportados de Estados Unidos y que hoy pareciera que no tuviéramos programas para ellos, ¿no? Cuando incluso los cataloga el gobierno federal en las mañaneras todos los días, el presidente les llama a nuestros héroes vivientes, ¿verdad?, porque mandan una cantidad impresionante de remesas que son motores de la economía también muy importantes. Pero ahora, de estos tres rubros de la migración, San Luis Potosí ya es estado de destino. Yo ya oyo muchos transmigrantes internacionales, muchos centroamericanos, tú platicas con ellos y dices, no, San Luis Potosí, ¿por qué? Porque hay empleo, porque es bien remunerado y porque hay buenas condiciones para establecernos, ¿no? Y pasa que primero llega el primer migrante y lo que pasa en el fenómeno migratorio, se trae a su familia. Entonces, esas características muy especiales está viviendo ya San Luis Potosí, ¿no? Y además de atender todos los migrantes que se van a Estados Unidos, los que regresan deportados, los que transitan, pero ya los que se establecen, ¿no? Y que hay que generarles a ellos y a sus familias, pues bueno, un esquema eficiente de servicios y de programas y de inclusión. Licenciado Enrique, ¿cuáles son, ahorita que tú estás mencionando esto, cuáles son las principales causas por las que muchos de estos migrantes, pues bueno, se tienen que movilizar de sus lugares de origen? A ver, y otra vez volvemos a hacer esa segmentación. En México, ya incluso, bueno, pues ha sido una tradición, hay municipios donde pues es una tradición heredada de los abuelos a los padres y luego de los abuelos a los nietos. Entonces, incluso como un tema para anécdota, dice, no, bueno, pues yo acá, nos dicen en municipios y en las comunidades, acabamos la secundaria o la prepa, bueno, y luego solemos preguntar, ¿y a qué carrera vas a entrar, verdad? Dice, no, vamos para Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una tradición migratoria muy importante, ¿sí? Y también esa es una, ¿no? Buscar mejores condiciones económicas, desde luego es uno de los principales motores. Pero el tema específicamente del Triángulo Norte, cuando nosotros platicamos con aquellos transmigrantes internacionales provenientes de estas regiones, también hay situaciones como pobreza extrema, hay situaciones como la propia violencia, la inseguridad, el tema de las pandillas, y bueno,
es una concentración de situaciones que los obliga a dar ese paso, ¿no? A ir a otro país a vivir y pues bueno, siempre la óptica del gobierno del Estado, el posicionamiento del gobierno del Estado en el tema de la movilidad internacional, pues bueno, es sobre todo respetarles los derechos humanos a las personas que deciden transitar de un lugar a otro, de emigrar, de tener una situación de movilidad y, como te decía en un inicio, generarles las mejores condiciones en cuanto a servicios, a programas y situaciones que permitan una inclusión real, ¿no? Fíjate que, bueno, yo te preguntaba esto porque justamente con lo que nos estás diciendo, aquí en el estado de San Luis Potosí, justamente el rubro de las comunidades que están en la zona de la carretera hacia Matehuala, lo que es Palma de la Cruz, estamos hablando de Enrique Estrada, Cándido Navarro, muchas de estas comunidades, la mayoría de los jóvenes, como tú lo mencionabas, pues tienden a irse al vecino país, empiezan a emigrar justamente igual, porque hay otros familiares en aquel vecino país, y en esta situación, pero ¿qué es lo que sucede con el gobierno estatal ante la falta, pues ya de mano de obra? Porque ya también muchos de las parcelas o de los lugares de cultivo y de trabajo de campo, pues empiezan a quedar, pues así que solas, ¿no? Así es, nosotros, bueno, con una relación muy importante y de mucha cercanía que tenemos con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, con todos estos programas que tienen para concientizar a los jóvenes, para brindarles cierta orientación educativa rumbo, sobre todo buscándoles un destino, el generarles una vocación, el apoyarlos a que tomen esas decisiones importantes. Hoy nosotros, insisto, de manera conjunta con la Secretaría de Educación, pues bueno, les hacemos ver que también el migrar de manera irregular pues genera ciertas condiciones que también son complejas, ¿no? Como ciertas situaciones de inseguridad, quien decide de migrar de manera irregular, pues bueno, enfrentan procesos migratorios complejos en Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene una política migratoria bastante dura. Bastante dura. Todos los días prácticamente el presidente de los Estados Unidos emite posicionamientos contra los migrantes. Ahora estamos viendo situaciones que teníamos mucho que no veíamos, ¿no? Como crímenes de odio. Entonces nuestra función es decirle a los jóvenes, concientizarlos, motivarlos a que si queremos mejorar nuestros entornos económicos, que es un deseo válido y que yo creo que todos tenemos, pues se haga a través de la educación, ¿no? Que es el mejor instrumento, capacitarte, especializarte, acceder a una carrera universitaria, una carrera técnica, y las oportunidades de empleos dignos y salarios dignos pues van a venir a la vuelta de la esquina. Licenciado Enrique, ¿qué política está implementando entonces el gobierno del Estado para apoyar a quienes emigran o inmigran, como se podrían muchas veces decir, de aquí del Estado? Y mira, el tema de los transmigrantes internacionales, pues bueno, pues es un tema que en materia de legalidad, en materia de atribuciones, correspondería al Instituto Nacional de Migración. Pero como te dije, la visión que construimos desde la integración del Plan Estatal de Desarrollo desde el 2015 es buscar estos esquemas de integración. Esto es para las personas que están aquí en San Luis Potosí, el migrante internacional que encuentre los mejores esquemas para que se sientan integrados, ¿no? Porque bueno, pues es una cuestión hasta de orden, es una cuestión hasta de gobernabilidad, saber, y siempre lo manifestamos, ¿no? Saber quiénes están, cuál es su calidad migratoria, cómo les ayudamos, cómo los protegemos, porque también, y es un tema que a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, el tema de la trata de personas también es un tema que está de la mano con el tema de la movilidad de las personas. Las personas, nuestros potosinos y potosinas que ya están en Estados Unidos, también tenemos programas que hemos desarrollado el gobierno del Estado, como hacerles ferias de servicios,
¿sí? Para llevarles su documentación, para corregirles algunos documentos. Estamos muy de la mano y muy vinculados con los 50 consulados que existen en Estados Unidos, y estamos brindando de manera permanente servicios, ¿no? Hoy ya gracias a la tecnología, gracias a ciertos elementos que tenemos como el correo electrónico, como las redes sociales, pues bueno, estamos en esa... Estamos interactuando, ¿no?, con nuestra comunidad de potosinos que viven en Estados Unidos y que son beneficiarios de estos programas, ¿no? Enrique, a través de la oficina que tú representas, ¿qué retos logísticos, económicos, políticos te tienes que enfrentar ahorita a través de todo eso que se ha venido desarrollando? Yo creo que, híjole, y es una pregunta importantísima, porque para empezar, los retos económicos, ¿no? Porque tú y todos tus radioescuchas recordarán que al principio de la administración federal, a partir del 1 de diciembre del 2018, el presidente y la secretaria de Gobernación anunciaron una política de puertas abiertas. Dijeron, y todos los que vengan, extranjeros, son bienvenidos en México, serán candidatos a que se les otorguen unas tarjetas por razones humanitarias para que un año puedan estar en el país, puedan transitar. Entonces nos vino un fenómeno que nunca antes lo habíamos visto, al menos aquí en México, el tema de las caravanas o las caminatas migrantes, ¿no? Quiero decirte, y lo digo la verdad con mucho respeto al gobierno federal, no hubo una estrategia. Esa parte nos la dejaron totalmente a las entidades federativas, y pues bueno, definitivamente fue un gran reto el atenderlos. Digo, nosotros conceptualizamos al migrante, no dejamos en segundo plano la nacionalidad, el estatus migratorio, nosotros como gobierno del estado de San Luis Potosí, porque ponemos en primer plano que son personas. ¿Sí? Y las personas necesitan servicios, necesitan alimentación, necesitan atención médica. Entonces estas caravanas, bueno, pues implicaron una gran logística, implicaron el brindar estos servicios. Sobre todo venían niños, adultos mayores, personas discapacitadas, muchos de ellos por los climas extremos de cada región donde ellos realizaban sus caminatas, pues venían enfermos, principalmente de temas estomacales, vías respiratorias, y te hablo de niños de 5 meses de nacidos hasta adultos mayores de 70 años. Entonces fue un gran reto que afortunadamente con la coordinación, con todo el apoyo desde luego del señor gobernador, del señor secretario general de gobierno, sacamos adelante la realidad que diseñamos operativos muy importantes para que no se viera trastocada la vida diaria de San Luis Potosí por la presencia de las caravanas de migrantes, y que también las personas que integraban las caravanas, pues bueno, tuvieran seguridad, tuvieran atención médica, tuvieran alimentación, y fue un esfuerzo muy importante, ¿no? Insisto, y los retos empiezan porque tienes que implementar una logística, el poderles brindar alimentación, espacios dignos, lugares para pernoctar, atención médica, pues bueno, todos son gastos que también tuvimos que responsablemente hacernos cargo del gobierno del estado, ¿no? Y desde luego el tema de los presupuestos ha sido nuestro principal reto. El gobierno federal lamentablemente decidió eliminar programas que eran fundamentales para nosotros, como es el Fondo de Apoyo a Migrantes. Cada año accedíamos a cerca de 10 millones de pesos. ¿Y a quién apoyábamos principalmente? A la Casa del Migrante, que tú y conoces muy bien, has estado con la gente de la Casa del Migrante. Es un albergue que no solo recibe migrantes internacionales, recibe personas, jornaleros agrícolas, recibe a nuestros deportados. Entonces hacen una gran labor humanitaria. Entonces con ese recurso, pues bueno, hacíamos sustentable el albergue, pusimos plantas potabilizadoras de agua para que ya no gastaran en garrafones, pusimos paneles solares para que ahorraran
en energía. Equipamos ciertas áreas para que tuvieran mejores condiciones. Y otra parte también la utilizamos en nuestros potosinos deportados de Estados Unidos, ofreciéndoles proyectos productivos para el autoempleo. Ellos, cuando están en Estados Unidos, desarrollan grandes habilidades en el tema de la construcción, de la pintura, de los servicios, y son unos emprendedores natos, ¿no? Entonces ellos siempre nos referían: oye, nosotros tenemos un ahorro, sería muy bueno que el gobierno del estado nos diera una orientación, una capacitación. Muchos de ellos los deportaban después de 25, 30 años de estar allá, y entonces ese dinero lo invertimos en brindarles proyectos productivos a las personas deportadas, ¿sí? Se elimina ese programa, entonces, pues bueno, ahí está el primer gran reto. Otro programa muy importante que servía sobre todo en la zona fronteriza de México era el Fondo de Apoyo a las Fronteras, que servía para los albergues, que servía para que nuestros deportados en los puntos fronterizos tuvieran alimentos, como comer, tuvieran un boleto de autobús que los trajera de Nuevo Laredo, de Reynosa, a San Luis Potosí, ¿no? En esa parte, bueno, y ante este escenario tan complejo, bueno, le comunicamos inmediatamente al gobernador que habían desaparecido fondos muy importantes para los migrantes, ya no se habían reactivado estos programas. Entonces implementamos estos apoyos. Hoy todo el tema migratorio lo está absorbiendo el gobierno del estado, que también es un gran reto, y gracias a la disciplina ahí financiera que tenemos y que nos ha instruido siempre nuestras autoridades, pues hemos logrado poder que estos retos, bueno, pues no sean tan complejos, ¿no? Hoy a nuestros deportados, inmediatamente los puntos fronterizos, les enviamos sus boletos electrónicos de autobús, de camión, porque además las fronteras hoy se volvieron y están siendo focos de inseguridad. Sí, hoy Nuevo Laredo, todos conocemos la situación, el 60% de nuestros migrantes potosinos deportados los hacen por Tamaulipas. Entonces, nuestra principal estrategia es que inmediatamente los estén entregando en Tamaulipas las autoridades de Estados Unidos, inmediatamente ya tienen su boleto electrónico y los estamos trayendo a San Luis Potosí. Les estamos garantizando también el acceso a los programas sociales, les seguimos brindando este apoyo. Ahora hemos tenido que hacer alianzas muy importantes, por decir, con la Secretaría del Trabajo para que nos siga. Tenemos una estrategia de vinculación laboral permanente con nuestros deportados. Tenemos una estrategia de brindarles estos proyectos productivos que te digo para el autoempleo, y así es como hemos ido superando estos retos complejos, pero con la colaboración de todas las dependencias estatales. La realidad es que dependencias como la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado no nos han dejado solos, el DIF estatal, por ejemplo, que también nos están brindando muchos apoyos para nuestros deportados, la Secretaría de Educación Pública, que también, yo siempre les digo, cuando viene un padre de familia deportado, a los 15 o 20 días van a estar llegando con él o reencontrándose sus hijos, pues bueno, nacidos en Estados Unidos, de padres mexicanos, y que enfrentan retos muy importantes, ¿no? Como el tema de la doble nacionalidad. La Constitución dice que al ser hijo de uno o ambos padres mexicanos eres mexicano. Pues esa disposición está muy bien, pero requiere de ciertos trámites administrativos para que realmente ejerzas tu derecho constitucional a ser mexicano, transmitido por los padres. Entonces, esa es nuestra estrategia, ¿no? El tener una colaboración permanente con todas las dependencias del gobierno del Estado, los servicios de salud, en su momento el Seguro Popular, que inmediatamente nos los afiliaba, nos los atendían, hospitales como el Hospital Central, el Niño y la Mujer, que nos atienden a toda esta población migrante, tanto en tránsito, en retorno, etcétera, ¿no? De acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos, porque quiero tocar dos temas contigo, licenciado, justamente en este aspecto de los retos logísticos y políticos que ha presentado el gobierno del Estado, justamente con esto del tema de la migración. Pero ahorita regresando después de este corte, teléfono en cabina 275-9041,
y a través del chat de infinito1316.radiostream321.com. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Regresamos nuevamente a la entrevista a través de Radio Infinito 1316. Estamos con el licenciado Enrique Malacara, pues aquí director general del Instituto de Enlace Internacional aquí del estado de San Luis Potosí. Pues justamente antes de ir al corte yo me quedé con una parte, Enrique, en el sentido en que San Luis Potosí con este reto logístico y que ha tenido no solo las caravanas, no solo todo esto, ha sido un boom que muchas veces se ha dejado fuera a un lado la situación de que la mayoría de los niños que pasan por territorio potosino, estamos hablando de, digámoslo así, de una cantidad de X, la mitad se quedan en el estado. ¿Qué es lo que sucede ahí? Así es, nosotros tenemos la obligación de ser un estado que garantice los derechos humanos de estas personas, ¿no? El acceso efectivo a la educación, a los servicios de salud. Insisto, hoy el tema migratorio, de su calidad migratoria, su origen étnico, su nacionalidad, creo que, y lo digo con mucho respeto a las autoridades que regulan precisamente estos estatus, creo que debe pasar a segundo término, ¿no? Hoy las entidades federativas, los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos municipales, debemos enfocarnos a garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Como tú bien lo señalas, una gran cantidad de menores que a lo mejor por miedo están fuera de las escuelas. Hoy decirles que, bueno, el gobierno del estado está totalmente abierto a que estos niños sean incorporados de manera inmediata, no solo estos niños extranjeros que transitan por San Luis Potosí. Te hablaba yo el tema de los niños binacionales, que te decía que la Constitución los contempla como mexicanos, pero que hay que hacer trámites administrativos. Hoy el gobierno del estado tiene programas específicos para estos niños binacionales, como el tema gratuito de la doble nacionalidad, porque queremos potenciar y hacer efectivos sus derechos como mexicanos, porque si no, de lo contrario, vienen con su acta de los Estados Unidos, del estado de Texas, de California, de Illinois, y en términos jurídicos son extranjeros más, ¿sí? Entonces, insisto, la parte del garantizarles el derecho humano en la educación es una de las estrategias más importantes, la salud, y creo que, pues bueno, con estas estrategias logramos y pretendemos que exista una inclusión real de estos menores. Licenciado Enrique, fíjate que una de las cosas que por ahí nos topamos nosotros durante el trabajo, pues bueno, de ir presentándole a la sociedad potosina algunas entrevistas sobre este fenómeno migratorio, por ahí nos topamos con un detalle en el sentido en que hay mucho migrante, bueno, que viene de otros países, que logran el estatus de nacionalidad mexicana, que tienen un carnet que los identifica como ya ciudadano mexicano. Así es. Sin embargo, cuando están trabajando, están laborando, escuchábamos que nos decían que cuando ellos iban a cobrar, pues bueno, su pago, su hecho de haber laborado, muchas instituciones bancarias no consideraban esta carnet como válida, como oficial. De hecho, se le presentó esta situación al diputado federal Enrique Noroña y él decía, no, debe ser válido, nada más díganos qué institución no lo vale. Así es. En ese momento nosotros le comentábamos, bueno, es que son instituciones bancarias, son instituciones también, muchas veces los registros, las oficialías, llegan con estas carnet para hacer el acta de un niño, y no es válido, no está esta validez. ¿Qué es lo que podría, en este caso, ustedes como Estado, gobierno del Estado, apoyar en esta situación? Mira, tocaste dos puntos fundamentales, ¿no? El tema que, como tú bien lo señalas, algunas instituciones bancarias no reconocen su tarjeta de residente permanente, o sea, a veces quien está en una ventanilla de un banco quiere un INE, quiere un IFE, quiere un pasaporte, etcétera. Son totalmente válidos estos documentos emitidos por el Instituto Nacional de Migración. Insisto, hoy, tú lo sabes muy bien, San Luis Potosí tiene consulados de Honduras, El Salvador, Guatemala, que les emiten sus propios pasaportes, que también además es un documento válido, y es seguir trabajando con la Comisión Nacional Bancaria, con las instituciones bancarias, sensibilizarlos,
reiterarles, recalcarles que esos documentos son válidos, ¿no? Sin importar el estatus migratorio, con que sean documentos que estén vigentes, como un pasaporte de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de cualquier parte del mundo, tienen esta vigencia. Las tarjetas de residentes temporales, permanentes, tarjetas por razones humanitarias les permiten, ¿sí? Y entonces es seguir haciendo esa labor con las instituciones bancarias, ¿no? Donde cobran su cheque, están trabajando de manera regular, inclusive nosotros tenemos una estrategia muy importante con la Secretaría del Trabajo que les permite tener seguridad social, por decir, ¿sí? Cuando estás trabajando de manera regular. Y tocaste otra parte muy importante, registro civil. A veces llegan dos personas de X nacionalidad a quererse casar y nos encontrábamos oficiales del registro civil que les pedían, oye, a ver, tráeme tu estatus migratorio regular. Pues bueno, esa es una total ignorancia de la ley, ¿sí? El registrarles un niño nacido en territorio potosino, en México, o sea, es un derecho que tienen a la identidad. Y también estamos trabajando muy de la mano de la Dirección General de Registro Civil, de la licenciada Luz María Lastras, para que estos oficiales del registro civil que hay en los 58 municipios, pues también les garanticen este derecho a la identidad, este derecho a tener o a suscribir actos jurídicos, como pudiera ser el matrimonio, a que les emitan sus actas correspondientes, y que bueno, pues cada vez estas personas estén en mejores condiciones, ¿no? Pero sí se nos presentan, como tú bien lo dices, oficiales que a veces no quieren registrar a menores nacidos solo porque sus padres son de X nacionalidad y les piden el estatus migratorio. No, a ver, eso es anticonstitucional, es ilegal que les pidan un estatus migratorio. El oficial debe registrar el nacimiento de estos menores, ¿sí? Y con los documentos de identidad de los padres, que puede ser el pasaporte, que puede ser, sin importar el estatus legal, el estatus regular, de estas personas, ¿no? Licenciado Enrique, un tema que también yo creo que va a ser importante y que hay que tocarlo es la parte, vamos a iniciar con esta parte histórica que ha sucedido y que está sucediendo con los Estados Unidos. Un gobierno norteamericano donde pinta y que sigue pintando el señor Donald Trump a un país, a un México, a una Centroamérica, de decirle a sus connacionales, vienen a quitarnos empleo, vienen a robarnos, vienen a asaltarnos, vienen a violarnos, pero que hoy también, curiosamente, muchos nacionales mexicanos empiezan a tener esa xenofobia hacia el migrante. Empiezan a presentar el hecho de decir, vienen a quitarnos el empleo a los mexicanos, vienen a quitarnos oportunidades. Se empieza a presentar este mismo síndrome a nivel nacional y a nivel también pues ya local. Así es, y mira, hoy lamentablemente, y tenemos que reconocer que nuestra sociedad mexicana ha mostrado un rechazo, tal vez por el tema, y que lo digo con mucho respeto también, se mediatizaron en su momento las cosas negativas de la migración, ¿sí? Como las exigencias que tenían algunas personas que participaron en la caravana. El caso de la señora de los frijoles, que decía que fue uno de los... Y que es un caso emblemático, ¿no? Pero yo te voy a decir que la experiencia que yo tuve en el monitoreo y en las caravanas, pues, generalmente viene gente dispuesta a aportar, vienen personas dispuestas a trabajar de manera honrada, honesta, y que su única alternativa fue salir de su país de origen, ¿no? Por las situaciones que te mencionaba, violencia, amenazas, falta de oportunidades, etcétera. Hoy todos los gobiernos, a nivel federal, las entidades federativas, los municipios, tenemos que trabajar y redoblar esfuerzos para combatir estas actitudes xenofóbicas. Nosotros, como te lo mencionaba, estamos proyectando un evento muy importante que se llama el primer evento de Naciones Hermanas, donde queremos transmitirle a los jóvenes
queremos transmitirle a la sociedad potosina, a los estudiantes, a los niños, que bueno, la migración la debemos conceptualizar como un derecho, no como un delito. La migración debemos visualizarla como un tema histórico, en donde también muchos mexicanos, quien no tenemos un familiar en Estados Unidos, y que también sufren estas situaciones, y pero aún crímenes de odio como los que se han dado en Estados Unidos, y sí tenemos que hacer mucho ese trabajo, ¿no? Combatir los actos xenofóbicos, combatir el racismo, y que veamos el tema migratorio como algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Enrique, ¿tú cómo ves la problemática migratoria cubierta por los medios de comunicación? Al menos te lo pregunto porque en algún momento que fuimos invitados por Casa del Migrante a una rueda de prensa, nos topamos, en lo personal sí lo tengo que decir, medios de comunicación desinformados. Así es, mira, y que bueno, a lo mejor en el tema de medios de comunicación, tal vez una nota, contextualizar una nota en el número de migrantes secuestrados, a lo mejor es una nota más rentable, hablar de los beneficios de la doble nacionalidad, ¿no? O hablar de las actividades culturales que se desarrollan en la Casa del Migrante, ¿no? O hablar de este dibujo, de este concurso de dibujo infantil que ahorita tiene CONAPO para las historias de los migrantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, nos hemos encontrado con esa situación que a veces los medios de comunicación focalizan más el tema migratorio como un tema vinculado a situaciones delictivas, a situaciones de violencia, a situaciones de seguridad, cuando el tema migratorio es mucho más rico y tiene otros contextos que también son muy importantes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente estaríamos hablando que están reforzando un estereotipo o más bien están haciendo un prejuicio social? Porque digo, al final de cuentas, como lo mencionabas ahorita, vende más la nota, el caso, por ejemplo, de este papá que se ahoga en el río, queriendo cruzar el río Bravo, que lo ponen, de hecho se sabe que fue puesto la pequeñita a un costado de él, que no habían quedado así realmente, para subir esta parte amarillista, esta nota de dolor, de sufrimiento. Sí, se genera, como tú bien lo dices, ¿no? un estereotipo. Lamentablemente son situaciones muy, muy, muy dramáticas y que, bueno, para evitar estas situaciones de xenofobia y que la migración sea vista como un tema pues mediático, de la nota roja, pues bueno, insisto, hoy también creo que los medios de comunicación también deben analizar, deben valorar otros aspectos importantes del tema migratorio, ¿no? Como la parte, insisto, cultural, el tema de desarrollo económico regional, si se pudiera dar, y bueno, a lo mejor es difícil, ¿no? Para los medios de comunicación, pero estas notas de que forzosamente los migrantes sean vinculados a delitos, secuestros, homicidios, desapariciones, fosas, pues, que poco a poco lo vayamos desterrando de este escenario de los medios de comunicación. Sí, hay otra de las cuestiones que también te quería comentar y sobre todo, digo, en base a lo que se ha observado, es en la parte en que muchas veces el potosino, la ciudadanía, pues realmente de repente ponen ciertas barreras, ciertas limitantes a poder establecer este acercamiento con las comunidades migratorias. Por ejemplo, en el caso del evento que tuvieron Casa del Migrante en la Plaza del Carmen de Cultural, que era un evento cultural, pues realmente la sociedad pues parecía que iban abriendo paso, pero no ingresaban. ¿Tú esto a qué le consideras que se debe? Y a ver, específicamente de ese programa, yo digo porque fue precisamente una feria que nos invitaron y que incluimos una iniciativa muy importante de la Casa del Migrante y No Más Sin Rumbo, historias de migrantes. La gente cuando platicaba con estos jóvenes que estaban
explicando sus tradiciones, y porque a fin de cuentas hicieron toda una exposición artística de sus usos, de sus costumbres, de sus tradiciones, y cuando la gente preguntaba y se sinceraba con los migrantes, les decía, oye, ¿ustedes por qué salen de su país de origen? Y les empezaron a platicar distintas causas. Las personas, los potosinos realmente se compenetraban con esas historias, lo apreciaban, lo valoraban, y a qué le atribuimos que los potosinos no estemos interesados en el tema migratorio, porque no lo conocemos. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es una parte muy importante, que desconocemos por qué se da la migración, cómo son estas historias verdaderamente complejas, y porque no nos abrimos, ¿no?, a todas estas expresiones culturales, artísticas. Hay personas que traen y que tienen toda una capacitación tras de ellos, traen toda una experiencia, y que su único deseo es venir a aportar a la ciudad donde se establezcan, al país donde se establezcan, y el desconocimiento y el tener una imagen del migrante y que la migración es negativa es lo que nos ha impedido ver más allá y analizar más de fondo lo que es el tema migratorio, sus causas, sus efectos, etcétera. Entonces, en este punto estaríamos hablando que faltaría un poco más de reflexión por parte de la sociedad a entender el fenómeno migratorio. Digo, al final de cuentas también creo que sería importante hacerles, no sé, una invitación, una participación a la sociedad, que en este caso lo estamos ahorita platicando de lo del evento de septiembre, que es un evento de la mano, pues bueno, con las embajadas, con los consulados que están aquí presentes en San Luis Potosí, y también que va de la mano también de bastantes personas que han estado trabajando de por medio con derechos humanos. Así es, y es un tema que varias instituciones ahí tienen una participación muy activa, empezando por la Casa del Migrante, tú bien lo dijiste, los consulados, el propio gobierno del estado, los municipios, pero queremos transmitirle a estas nuevas generaciones, a estos jóvenes estudiantes de algunas carreras, preparatorianos, jóvenes de secundaria, a sus maestros, a las instituciones, lo que es el fenómeno migratorio, las causas. Va a haber paneles muy muy interesantes como la migración y los derechos humanos, porque también es importante ir midiendo los avances y los retrocesos que hemos tenido o que estamos teniendo en materia de derechos humanos para las personas migrantes, el tema de la impartición de justicia, el tema de la migración y el desarrollo económico que se da con todos estos fenómenos migratorios, migración y economía, exposiciones fotográficas y hasta veladas literarias, porque te digo, el tema migratorio es tan rico que permite tener todo este abanico de la realidad es que tiene muchos tienen el tema migratorio es muy rico y tiene muchas vertientes que, te digo, no las conocemos. Así es. Vamos a ir a otra pausa, vamos a una pausa más. Estamos en la entrevista a través de Radio Infinito 1316, chat en vivo a través de infinito1316.radiostream321.com, para que usted por ahí mande sus comentarios, mande sus mensajes, y estamos en un breve regreso después de esta pausa. Regresamos a Radio Infinito 1316, estamos completamente en vivo en este miércoles 4 de septiembre del 2019. Estamos transmitiendo desde nuestra cabina ubicada en el fraccionamiento Santa Mónica, con nuestros estimados vecinos de XEW. Pues bueno, licenciado Enrique, pues hay un tema que yo también quería, que por ahí estuve al estar revisando la página de ustedes, de su administración. Pues bueno, un programa que se me hizo llamativo, Corazón Todito, que la verdad se me hizo bastante sorprendente, pero que también yo te lo comentaba fuera del aire para la gente que a lo mejor ahorita no va a enlazar un poco lo que estoy queriendo llegar. Un programa que es
de bastante alto impacto, pero que la sociedad a lo mejor no lo conoce. Así es. Fíjate que este es un programa, Corazón Todito, un programa de reunificación de familias en Estados Unidos, específicamente de adultos mayores. Cuando estaba el señor gobernador en alguna gira, en alguna comunidad, en algún municipio, muchos adultos mayores le pedían: oiga, mi deseo es irme a despedir de mi hijo en Estados Unidos. Mire, que ir a conocer a mis nietos en Estados Unidos. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar este programa para adultos mayores, y que tiene este objetivo, ¿no? Que los abuelitos, como cariñosamente les decimos, tengan la oportunidad de reencontrarse con sus hijos en Estados Unidos. Desde luego se entiende que se reencuentran con los hijos porque los hijos no pueden regresar a México, a San Luis Potosí, por su calidad migratoria irregular en Estados Unidos, que es un tema que muchos de nuestros mexicanos y nuestros potosinos tienen esta calidad migratoria, es decir, no tienen papeles, una residencia, una ciudadanía para ir y regresar a los Estados Unidos. Entonces desarrollamos este programa para adultos mayores, más de 60 años, que no tengan antecedentes migratorios negativos, es decir, que nunca hayan sido deportados, que no hayan cometido nunca un delito en Estados Unidos. Y pues bueno, un excelente programa, la verdad, un programa humanitario, muy emocional, que permite que las familias se reúnan otra vez después de mucho tiempo, ¿no? Tenemos casos de más de 30 años, tú sabes ahorita lo difícil que tal vez es conseguir una visa a Estados Unidos, conseguirla por 10 años, y es un programa también conjunto. Es un trámite que hacemos de la mano con el gobierno de Estados Unidos, donde ellos también nos imponen condiciones, donde nos piden que respetemos todos los lineamientos, todas las partes operativas de este programa, y así lo estamos haciendo. Y te digo, con la buena fortuna que el gobierno de Estados Unidos nos está dando las visas por 10 años, nosotros como gobierno del estado los llevamos a Estados Unidos un mes, se están con sus hijos, con sus nietos todo este mes, salimos todos juntos de Estados Unidos, entregamos el permiso en la frontera, ya una vez estando aquí en San Luis Potosí, pues tienen su visa por estos 10 años para ir y venir y respetando las reglas de Estados Unidos, para ir y venir durante todo este tiempo. Es un programa bastante llamativo, entonces... pues bueno, para que la sociedad potosina pues también lo vaya difundiendo, lo vaya trabajando, hemos comprometido aquí al licenciado Enrique Malacara, pues bueno, que nos haga llegar toda esta información para transmitirla a través de todas las redes, a través de todos los medios de comunicación que tenemos, para que usted vaya conociendo este programa y se acerque a la oficina. ¿Dónde está la oficina, licenciado? ¿Qué horarios tienen? ¿Cómo puede haber este acercamiento del público? Mira, nuestra oficina está ahí en Germán Gedoviu 175, muy cerca de la Casa de la Cultura, que está ubicada en Carranza. Nosotros estamos, insisto, en Germán Gedoviu 175, en la Colonia del Valle. También pueden hablar a nuestros teléfonos, que es el 812-9819 y el 812-6934, y ahí con mucho gusto los vamos a atender, ¿no? Programas de doble nacionalidad para los niños nacidos en Estados Unidos y que quieran tener su acta como mexicanos, totalmente gratuitos. El programa Corazón Todito para reunificación de adultos mayores, donde nosotros como gobierno del estado estamos pagando este derecho a visa, que son $160 más el viaje redondo a Estados Unidos. Entonces, la instrucción que tenemos es generar las mejores condiciones y que sean programas que estén muy accesibles a quien realmente lo necesita. Tenemos programas para deportados, opciones para las personas que regresan de los Estados Unidos, y con alianzas muy importantes, ¿no? Como con la Casa del Migrante, Cáritas, con Cepodemi, tenemos alianzas muy importantes con la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, con ACNUR, que el tema de refugiados, y así es como hemos ido construyendo todos estos programas
para aquellas personas en situación de movilidad, y que sepan que todos nuestros programas son totalmente gratuitos. O sea, nadie puede cobrarle a un beneficiario de corazón todito, nadie puede cobrar una doble nacionalidad, una traducción que nosotros les hagamos, porque para eso hay un presupuesto público asignado por el gobierno del estado, en donde todas las personas deben de tener el acceso a estos programas. Licenciado Enrique, por ahí me habían comentado, me habían platicado en algún momento que la política migratoria, no solo en San Luis Potosí, sino en muchos lados, era bastante restrictiva, es decir, que de repente el migrante que viene del otro lado de Estados Unidos a México, que podía venir, que le había ido bien, que era residente, pues que había logrado su ciudadanía en Estados Unidos, pues regresaba con su camioneta, era bien recibido en los módulos de atención que hay por parte del gobierno federal, que hasta tenían su silloncito pues para el masajito, la vibración, pero que no era lo mismo para el mexicano o el migrante que pues venía sin nada, que muchas veces se decía, bueno, ¿qué está sucediendo con esta situación en el caso del migrante que viene sin un peso en la bolsa, que ha sido a lo mejor también asaltado en el camino, que ha sido robado? ¿Qué es lo que hay o qué es lo que está haciendo el gobierno desde San Luis Potosí ante esta situación? A ver, mira, yo creo que un tema fundamental es el de todos nuestros migrantes, y de verdad no porque sea discurso, son gente increíble, son de verdad unas gentes exitosísimas, cualquier que sea su condición migratoria, van y desarrollan sus habilidades en otro país donde el idioma es totalmente distinto, se adaptan a estas situaciones, y hoy yo creo que es fundamental este trato igualitario, no porque traigas una camioneta eres más, no porque el gobierno del estado te haya pagado un boleto de camión de algún punto fronterizo eres menos. Los programas, insisto, están diseñados para generar estas condiciones de igualdad, ¿sí? Si alguna persona necesita un proyecto productivo, si algún migrante enfermo necesita que hagamos un procedimiento de repatriación, estamos enviando ambulancias a los puntos fronterizos, nos coordinamos con los consulados para hacer este enlace, para que nuestros migrantes que también están enfermos en Estados Unidos, pues bueno, sean tratados y sean atendidos con dignidad. Los traemos aquí a San Luis Potosí, les generamos espacios en los hospitales, les damos atención médica. Muchos de nuestros connacionales que también fallecen y las familias, pues bueno, ¿cómo le hacen para traer los restos de una persona? Los estamos apoyando en eso. Entonces, te digo, aquí yo creo que lo fundamental es verlos con mucho respeto a todos nuestros connacionales que regresan, brindarles todos los programas, ¿sí? Brindarles este apoyo. ¿Sí? Tú bien lo señalaste, a veces nuestros connacionales son asaltados en las carreteras, son robados, despojados de sus pertenencias, y para eso estamos trabajando de manera conjunta, estados fronterizos como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, nosotros tenemos vínculos con Guanajuato, Querétaro, para cualquier situación de emergencia y que sufran nuestros connacionales, pues bueno, brindarles este apoyo y esta atención que ellos se merecen, ¿no? Sí, Enrique, otra pregunta que también me habían hecho por ahí el señalamiento y que me había topado a lo largo de estos periodos, de estos meses, de andar checando, de andar revisando, fue el famoso centro de transferencia de aquí, de La Pila, que en su momento, pues bueno, vimos la reacción que tuvo la comunidad de La Pila, una xenofobia tremenda que se desarrolló en esa comunidad. Este centro de transferencia, que luego después por ahí también se mencionaba que no era un centro de transferencia, que era un centro de detención. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con este centro? A ver, era una estrategia que propiamente tenía el gobierno federal. ¿Con qué finalidad? Con despresurizar las fronteras de nuestro país, ¿no? Fronteras como Laredo, Reynosa, Juárez, algunas fronteras que están sumamente colapsadas y que hay un grave problema fronterizo
migratorio en estos lugares, ¿no? Y tiene una lógica. Las fronteras están colapsadas por los deportados, nuestros deportados mexicanos, ¿sí? El 2018 tuvimos arriba de 200,000 mexicanos deportados. Entonces todos los días hay estos procesos de deportación de mexicanos. Los que quieren ingresar a Estados Unidos y pernoctan en albergues, etcétera. Los que están esperando asistir o entregarse al gobierno de Estados Unidos para solicitar asilo. Entonces hay un cuello de botella muy importante. Esta estrategia del gobierno federal, insisto, era poner un centro de transferencia en San Luis Potosí, donde desde luego iban a haber migrantes extranjeros en situación asegurados al no tener una calidad migratoria regular, ¿sí? Para inmediatamente ser deportados a sus países de origen. ¿Qué sucedió? No había las condiciones en estos espacios. La realidad es que tener un centro de transferencia, un centro de detención implica protocolos de seguridad, implica manejo de protocolos en cuanto a derechos humanos, protocolos de atención y protección a menores migrantes, a mujeres, a comunidad LGTB, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno federal? Y que tiene una lógica muy importante, pues hacer los traslados de las zonas fronterizas en estos grandes aviones de la Policía Federal, hacer sus traslados a sus países de origen, ¿sí? Entonces por eso ya no se requirió este centro de transferencia en la comunidad de La Pila, que además no había condiciones para establecerlo ahí, porque quedaba al lado de una escuela, la comunidad no se le había informado, ¿sí?, acerca de esta operatividad que iba a tener. Entonces el gobierno federal optó por hacer los traslados aéreos hasta sus países de origen, lo cual tiene toda lógica y hasta es en un término de presupuestal, pues bueno, genera mayor economía hacer estos traslados aéreos. Entonces estamos hablando de que este centro de atención pues prácticamente quedó desechado, ya quedó fuera del así es. Yo me atrevería a decirte que exploración de este proyecto, pues bueno, no arrojó el mejor escenario, y que bueno, tomaron la decisión de cambiar esta estrategia, de modificar la estrategia de repatriación de personas extranjeras con calidad migratoria irregular y que han sido asegurados propiamente por el Instituto Nacional de Migración. Una pregunta que también va en relación con el Instituto Nacional de Migración. Se habla que, bueno, aquí en el estado de San Luis Potosí está sobrepoblado su lugar, el centro que ellos tienen para este tipo de trabajo, y había habido un caso de una chica que había, pues bueno, violentado sus derechos humanos, y bueno, había habido otra situación ahí. ¿Ahí el gobierno del estado tuvo alguna participación, tuvo algún diálogo con el Instituto Nacional de Migración, licenciado? El diálogo siempre es de manera permanente. Hoy está al frente del Instituto Nacional de Migración la doctora Yolanda Camacho Zapata, quien también pues bueno, tiene mucha disposición, y bueno, siempre hay un diálogo permanente, ¿no? Sobre todo porque en este espacio en donde ellos tienen sus oficinas en la estación migratoria, pues bueno, luego requieren servicios como servicios médicos que se le brinde a la población que está llegando asegurada, a veces requieren otro tipo de apoyos, pues bueno, ciertos apoyos que con mucho gusto pues el gobierno del estado está dispuesto a brindar, porque insisto, son personas, ¿no? Nosotros como gobierno del estado, como Instituto de Migración y el Enlace Internacional del Gobierno del Estado, pues nuestras facultades no son el regular estas personas extranjeras, el detener, el de revisar estatus migratorios. Eso es una facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración, pero sí siempre hay un diálogo permanente, ¿no? Sobre todo para las situaciones de gobernabilidad también intervienen las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, de las cuales trabajamos muy de la mano, los consulados, que son
que son también quienes asisten estos retornos y a sus connacionales que son asegurados por el INAMI, y hay un trabajo ahí colaborativo permanente. Pero nosotros trabajamos desde la óptica de las personas. Nosotros, por decir, en el albergue, en la Casa del Migrante, también tenemos un trabajo muy colaborativo, y tratamos de que todas estas instituciones, que todos seamos garantes de estos derechos humanos de estas personas en situación de movilidad. Así es. Licenciado, antes de irnos a un corte, me gustaría también tocar este tema, este punto. Hay un acercamiento también con la Policía Municipal, con las instituciones de seguridad pública, porque de repente, hay que decirlo abiertamente, muchas veces la Policía Municipal, muchas veces la Policía Estatal o metropolitana llega a brincarse esta parte de derechos humanos y hacer detenciones. Así es. Que no es una función que les corresponde. El gobierno del Estado, bueno, en el caso de tu oficina, ¿han actuado? ¿Han tenido algún acercamiento con ellos? Sí, mira, nosotros tenemos unas mesas muy interesantes en la Casa del Migrante, porque es un albergue, porque está reconocido. Insisto, y quiero dejarlo muy subrayado, que nosotros como gobierno del Estado buscamos que los derechos humanos de las personas sean garantizados. Entonces tenemos un trabajo colaborativo, que la sede es la Casa del Migrante, y donde participan fuerzas federales, donde participan policías municipales de San Luis, de Soledad, en algunas ocasiones los propios alcaldes, los DIF municipales, la Dirección de Gobernación, Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos, autoridades federales, con la finalidad de establecer muy bien las atribuciones de cada quien, ¿no? Brindarle también una parte y uno de los acuerdos más importantes de esas mesas de trabajo es brindarle seguridad al albergue, sí, porque el albergue, tú sabes que está ahí en Juan Álvarez 210, esquina con las vías del tren, en el barrio de Tlaxcala, y pues bueno, pues a veces los fines de semana se viven ambientes complicados, porque Tlaxcala siempre ha sido un barrio complejo, sí. De esos barrios denominados como barrios bravos. Entonces hay toda una estrategia donde Policía Estatal, Policía Municipal está haciendo rondines, está apoyando a la Casa del Migrante, y donde todos saben muy bien sus atribuciones, ¿no? Entonces yo te puedo decir, prácticamente las policías municipales y la del Estado no participan en detenciones de migrantes, o sea, no es su facultad, no es su atribución, ¿sí? Y eso corresponde exclusivamente al Instituto Nacional de Migración, al tema de fuerzas federales en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, y no hemos tenido mayor situación de problemática en cuanto a esas situaciones. En estas mesas de trabajo también están los 3 consulados del Triángulo Norte, que están asentados aquí en San Luis Potosí, y bueno, es un trabajo conjunto y colaborativo del cual prácticamente todos los días se tiene un seguimiento a través de varios medios que tenemos para estar monitoreando estas situaciones, insisto, de manera permanente. De acuerdo. Vamos a este último corte en la entrevista. Regresamos pues ya para tocar 2 puntos que sería importante para la gente que nos está escuchando. Hablar sobre el aspecto de las pensiones que ha desarrollado el gobierno del Estado. Y pues bueno, también por ahí nos queda un puntito también a platicar con el licenciado Enrique Malacara. No se vayan, regresamos, están en la entrevista a través de Radio Infinito 1316. Regresamos a la entrevista a través de Radio Infinito 1316. Estoy con el licenciado Enrique Malacara. Pues bueno, Enrique, me gustaría que habláramos un poquito también de este tema de lo que son los pensionados por parte del Seguro Social. ¿Cómo está esto o cómo se está llevando? ¿Cifras? ¿Cómo...? Mira, este programa es para aquellas personas que tuvieron un seguro social válido en Estados Unidos, okay, que tienen sus 10 créditos, que aproximadamente son 10 años de trabajar en Estados Unidos. Ahí trabajamos con la Oficina de Beneficios Federales del Gobierno de Estados Unidos, que tienen una oficina en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.
Entonces vienen estos agentes, revisan que efectivamente el seguro social haya sido válido, tienen derecho el titular, desde luego, de este seguro social americano, tiene derecho si hay hijos menores de 18 años o si hay alguna viuda, ¿sí? Entonces, porque muchos decían, ¿cómo reclamo mi seguro social? Entonces tenemos este vínculo con esta oficina y estamos recibiendo de manera permanente estas peticiones de seguro social. ¿Qué es lo que hace mi oficina? Canaliza, envía estas peticiones y están viniendo estos agentes a tener una entrevista con estas personas, beneficiarios o candidatos al beneficio del seguro social, y hemos logrado nuestro último corte, que justo nos lo dieron hace un mes que ellos vinieron, que tuvimos una actividad en el Centro de las Artes donde estuvieron viendo los seguros sociales, viendo que fueran las personas, una entrevista, ¿no? Para darle certeza que esta pensión, pues bueno, iba a ser recibida por los beneficiarios. Tenemos un padrón de 1,948 adultos mayores que reciben pensiones desde $500 hasta $1,200 mensuales. Insisto, porque trabajaron con un seguro social en Estados Unidos válido, a su nombre, y que tienen los créditos suficientes para acceder a esta pensión. Aproximadamente, ¿en cuánto se traduce estos 1,948 beneficiarios? Pues bueno, es un monto importante que le llega a San Luis Potosí mensualmente, que es de $1,333,000 mensuales que les llegan a estos 1,948 beneficiarios, generalmente adultos mayores que, pues bueno, trabajaron en Estados Unidos, sus viudas o sus hijos menores de 18 años. Y te digo, llegan pensiones desde $400, $500 hasta $1,200, ¿no? Así es, ¿no? Pues estamos hablando de que aparentemente es una cantidad pequeña, pero en ingresos, por la cantidad mensual, estamos diciendo que entonces está llegando muy buena remesa al estado de San Luis Potosí. Así es, e insisto, eso es del tema meramente del seguro social, de beneficiarios del seguro social, porque te platico que en el tema de remesas, que es también fundamental para la economía incluso de nuestro país, en el año pasado nos llegaron $1,235 millones. O sea, rebasamos, desde el 2017 estamos rebasando la barrera de los $1,000 millones en cuanto a remesas. Y yo creo que este año vamos a terminar, este 2019, cerca por ahí de los $1,350 millones en cuanto a remesas que están llegando, ¿no? San Luis Capital, el principal municipio receptor, municipios también importantes como Río Verde, Matehuala, Salinas, Tamazunchale, Valles, propio Soledad. Este municipio es el séptimo en importancia en cuanto a la llegada de remesas. Cerritos, Santa María del Río y Ciudad del Maíz, ¿no? Que son municipios con una tradición migratoria muy importante, y aquí le llegan las remesas a los familiares, ¿no? Enviadas desde la Unión Americana. Que son cantidades bastante fuertes, que hablan también de la movilidad que tienen estos municipios o estas partes de la ciudad, que al final de cuentas, lo decíamos al principio del programa, Enrique, pues bueno, mucha de los jóvenes de esos lugares de Cerritos, de Soledad, pues terminan yéndose a buscar el espacio a la frontera, que lo ven dentro de esto lo que cabe, pues bueno, ya una frontera bastante blindada, bastante difícil de pasar. Así es. Y que lamentablemente la gente no tiene una idea de lo que está sucediendo. Fuera del aire, cabe mencionar que por ahí estábamos platicando, Enrique, pues bueno, de las deportaciones que se están haciendo a nivel pues bastante grandes, a nivel pues ya son masivas, porque no estamos hablando de 5 o 6 personas, estamos hablando de filas completas de deportación. Así es, y lo mencionaba al inicio del programa, para nosotros el estado de Tamaulipas es muy importante. Hay una colaboración permanente con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y sus Familias. ¿Por qué? Porque ahí nos deportan el 60, el 70% de nuestros potosinos, ahí los entrega Migración de Estados Unidos, ¿sí? Se los entrega a las autoridades mexicanas.
todos los días llegan 3 vuelos, específicamente a Laredo, Texas, donde traen personas de distintos centros de detención de Estados Unidos, y ahí se hace la repatriación o la deportación de estos mexicanos. Imagínate, todos los días eso es en un solo punto fronterizo. En México tenemos 11 puntos de repatriación de personas, o sea, que hay desde Tijuana, pasando por algunos otros en Sonora, en Ciudad Juárez. Hay otro punto de repatriación en Coahuila, y 3 muy importantes, insisto, para San Luis Potosí, en Tamaulipas, donde todos los días están llegando nuestros mexicanos repatriados, ¿no? Y lo que hacemos ahí en coordinación con el gobierno federal y con el gobierno del estado de Tamaulipas es, como gobierno estatal, tener listos sus boletos electrónicos para que estos potosinos sean retornados de manera segura, en boletos pagados de autobús por el gobierno del estado, y llegan aquí a San Luis Potosí capital, y también les apoyamos para que lleguen a sus comunidades, a sus municipios de origen. Así es. Enrique, ya antes de concluir, una pregunta que a mí me gustaría que tú me respondieras. ¿Qué reflexión se puede hacer en torno a la responsabilidad del gobierno en frente a esta problemática de la migración? A ver, yo creo que hoy, derivado de todo esto, de cómo ha cambiado prácticamente el fenómeno migratorio en el país, donde desde luego hubo una falta de estrategia muy importante al inicio de la administración federal, donde dijeron, sí, bienvenidos todos, pero no teníamos el paso 1 nada más, donde a todos les dimos tarjetas de razones humanitarias por un año para que nuestros hermanos migrantes anduvieran por todo el país, pero faltaba la parte de la integración. ¿Qué los íbamos a poner a hacer? Es decir, conseguirles o generarles espacios laborales dignos, donde sus derechos humanos además sean respetados, donde garanticemos salarios justos, seguridad social, donde sepamos en dónde van a vivir, cómo van a estar y cuáles iban a ser estos mecanismos de control para ser los sujetos reales de derechos y obligaciones. Hoy yo creo que el tema migratorio es una gran responsabilidad. Creo que, y lo hemos externado tanto en la Cámara de Diputados en México, en la Secretaría de Gobernación, necesitamos un programa emergente de regularización temporal para estos migrantes que ya están aquí, y que de verdad necesitamos hacerlos sujetos reales de derechos, pero también de obligaciones. Debemos saber cuántos son, en dónde están, qué están haciendo y cómo podemos apoyarlos, ¿sí? La vinculación laboral, tú dijiste una cosa fundamental al inicio del programa. Oye, ¿hay falta de mano de obra? Que fácil pudiera ser cubierta y completada con estas personas en situación de movilidad que ya están aquí en San Luis Potosí, ¿no? Y que podemos vincularlos a través de la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado a que tengan estos empleos, que sean empleos dignos, bien remunerados, y que además les garanticen una seguridad social, ¿no? Para que tengan acceso sin restricción alguna a servicios de salud, a programas sociales, que también es muy importante, ¿sí? A que estemos atendiendo a los niños, que los niños vayan sin problema alguno a escuelas públicas, seguir trabajando de la mano de los consulados. Entonces hay retos fundamentales, ¿no? Pero uno de los mayores sería tener un programa de regularización emergente para estos migrantes internacionales que ya están acá, ¿sí? Y además que estos programas sean accesibles a ellos, porque no es posible que hoy una tarjeta el pago de derechos para una tarjeta de residente temporal por 4 años cueste 9,000 pesos. Nadie los traemos, va en la bolsa. Entonces tienen que ser accesibles, ¿sí? A todos estos candidatos que ya están aquí en México, específicamente en San Luis Potosí, que son candidatos a una residencia permanente o temporal, que
que estos programas no sean tan costosos, y que se reactive a nivel federal este fondo de apoyo para migrantes, ¿no? Que nos servía para nuestros migrantes deportados. Hoy yo creo que como gobierno no podemos darle la espalda, o sea, sí decimos, estamos muy contentos porque cada vez se envían más remesas, ¿no? Pero bueno, ¿y dónde está el compromiso y la corresponsabilidad de nosotros como gobierno o como gobiernos de tenerles opciones cuando ellos llegan deportados de los Estados Unidos, ¿no? Si es muy fácil, no, pues es que estuvo 25 años en Estados Unidos, pero cuando te detienen y eres sujeto a un proceso de deportación, te deportan y al gobierno de Estados Unidos no le importa si tienes 3 carros, si debes las mensualidades, si tienes casa, si tus hijos están en la escuela. Entonces son procesos muy rápidos, ¿sí? Son procesos desde luego muy complejos de asimilar hasta psicológicamente. Entonces hoy el compromiso tanto a nivel federal y de las entidades federativas que lo hemos estado haciendo es generarles estas opciones a nuestros deportados que están llegando. Así es. Enrique, pues bueno, vamos a pasar algunos saludos que realmente pues nos han sobrepasado lo que teníamos ahora sí que de espacio para brindarle a la gente. Uno de los mensajes: no conocía más cosas a medias y mucho menos de programas de ayuda. Gracias por la aportación, de Lucelena Díaz. Conozco al licenciado Enrique, que llegó por fin a poner orden nuevamente al Instituto de Enlace Internacional de Roberto García. Saludos hasta San Luis Potosí, escuchándolos en Carolina del Norte. La familia Hernández, José Luis, un saludo. Faltan más apoyos del gobierno. Acá en Estados Unidos sentimos algunos mexicanos que falta información. No existe un programa en español que informe bien. Saludos por parte de Ladislao P. Excelente programa. Pregunta: ¿se sabe de hondureños y salvadoreños que huyen por estar amenazados por bandas delictivas? Pero ¿por qué su gobierno culpa a México cuando los verdadera causa son sus propios gobiernos? José Juan Salazar. Pues mira, yo creo que sí es una característica importante, pero yo creo que ahorita no son los escenarios ni los momentos del tema de repartir culpas, ¿no? Porque pues, las culpas, yo creo que nadie estamos exentos, ¿no? De tener alguna responsabilidad en cuanto a no generar las mejores condiciones, ¿no? Yo creo que hoy se ha avanzado en un tema muy importante, que es la coordinación, por decir, entre México y los países del Triángulo Norte. Pues ¿para qué? Pues para tener mejores condiciones en los países de origen y apostar a una migración ordenada, segura y regular, ¿no? Yo creo que eso es, insisto, no es de culpas, más bien es de asumir las responsabilidades que tenemos, y a medida que lo hagamos los gobiernos de todos los niveles y los distintos actores que intervienen en el fenómeno migratorio, creo que vamos a ir sumando buenas experiencias, programas que realmente sean efectivos, ¿sí? Y sobre todo atender las causas estructurales de el tema migratorio, ¿no? Que es la falta de oportunidades, básicamente. Así es. Pues agradecerte, licenciado Enrique Malaquera, que hayas aceptado la invitación a venir aquí a cabina, a Radio Infinito 1316, pues sobre todo hablar de todos estos temas, a poder informar también, porque al final de cuentas creo que la gente se va a llevar esta información, va a tener el conocimiento de muchos de los programas que está estableciendo el gobierno del estado de San Luis Potosí. Agradecer a la gente que también por ahí nos está escuchando en España. Un saludo a Lucio P. Rosa. Y pues agradecer que nos hayas tomado la oportunidad de poder platicar contigo, de poderle mostrar no solo a la gente de San Luis Potosí, sino también a la gente que nos escucha a nivel nacional y que nos escucha también a nivel internacional, pues esto que se está generando con el gobierno del estado de San Luis Potosí. No, yo la verdad agradecerles esta oportunidad, Gabriel. Creo que yo la verdad estoy sorprendido por estos mensajes y estas llamadas que llegan desde España, desde Centroamérica, desde Estados Unidos, y uno también de los grandes retos del tema es
comunicar, informar mejor, ¿no? De los programas que existen. Yo me quedo con el compromiso de enviarte todos nuestros programas de manera digital para que en sus redes sociales y en todas tus plataformas que tienes nos hagas favor de compartirlos. Y cualquier duda, pues bueno, reiterarnos a las órdenes. Ojalá nos pudieran seguir en el Twitter, que estamos como @email_SLP, y en el Facebook estamos como Instituto de Migración y Enlace Internacional. Sí, pues para que la gente se pueda enlazar, puedan tener contacto directo con ustedes. Digo, porque ahora la tecnología es lo que nos permite y que hay que aprovechar. Y que sepan y que la verdad a nosotros nada nos da más satisfacción que el poder ayudar a las familias, que el poder implementar estos programas que hemos diseñado para nuestra comunidad migrante, para estos niños binacionales, para adultos mayores que trabajaron en Estados Unidos con una pensión, para estos adultos mayores que quieren reencontrarse en Estados Unidos con sus familias. Y la verdad es muy motivante todo este tipo de interacción que se puede dar, y saber que los programas, pues bueno, están siendo benéficos para alguien en cualquier parte de México, de Estados Unidos y, ¿por qué no, del mundo, ¿no? Así es. Licenciado, pues te comprometemos para una segunda invitación a cabina, que después nos brindes otro espacio, pues para seguir platicando, a lo mejor ya con más programas de lo que se está trabajando. Igual a la gente que nos está escuchando, si hay dudas, si hay algún interés, pues bueno, tengan también ese acercamiento con ustedes directamente, y pues te comprometemos a que nos vuelvas a aceptar la invitación aquí a Radio Infinito 1316. Ahora sí que completamente abierto. Sí, con mucho gusto, y la verdad nos comprometemos. Ya espero, ahorita estamos por enviar un grupo de adultos mayores al tema de sus visas, otro grupo que vamos a llevar a Estados Unidos, y ojalá ya te pueda traer nuevos resultados de estos programas y de algunos programas más que estamos implementando, y con mucho gusto estaremos aquí cuando nos invites, Gabriel. Ok, le agradecemos mucho al licenciado Enrique Malacara, y pues por mi parte no me resta más que agradecerle a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, escuchando el día de hoy. Por mi parte no me resta más que agradecerles. Soy Gabriel Ovalle, licenciado en Psicología por parte de la Universidad del Valle de México, director general de Infinito 1316. Que tengan una excelente tarde y pásenla bastante bien. Nos seguimos escuchando en la próxima entrevista. La esperanza a través de la verdad esclarece una visión. Traemos a la gente más cerca a ti. Pregúntale directamente. La realidad virtual en las redes sociales nos permite una libertad de expresión sin censura. Debate con nosotros en La Entrevista. Radio Infinito 1316 la presentó ante ti. Hasta la próxima.